le permite al juez ir generando un conocimiento más aproximado acerca de la realidad de los hechos que plantea tanto el demandante como el demandado. Decíamos que la prueba documental se la tiene que acompañar con la demanda o la contestación, ¿verdad? ¿Y por qué la prueba documental tiene que ser presentada en el primer lugar? Porque definitivamente en materia civil las pruebas documentales son trascendentales porque hay que demostrar en materia civil más con prueba documental que con prueba testifical. La testifical no es que no tenga valor, pero definitivamente no es aplicable en todos los casos, ¿no? La prueba testifical sirve, por ejemplo, en una usucapión para poder probar, digamos, la posesión del que plantea la demanda de usucapión, y quizás sirve de algún medio probatorio auxiliar que va a reforzar, digamos, a las otras pruebas, ¿no? Ahora vemos la prueba pericial. ¿Qué es el perito? ¿Tú escribes la materia? Sí, ¿qué es la prueba pericial? Es la valoración, saber que tiene un profesional sobre el caso. No tiene que dar exactamente mucho que usted se levante y sabe que es importante la intervención de un perito, ¿no? Por ejemplo, en homicidios, asesinatos, lesiones, accidentes de tránsito, porque definitivamente se requiere, dice, la opinión de personas entendidas en el curso, ¿no? Entonces, el peritaje siempre es la opinión de una persona que tiene un criterio, una opinión especializada en un determinado campo del saber humano. Y si hablamos del derecho civil, por supuesto que hay casos en los que sí hay necesidad de la intervención o de la opinión de un perito, ¿no? Hay necesidad y vamos a explicar por qué motivos es necesario, porque definitivamente ni los abogados ni los jueces son peritos en todo. El juez es perito en algo más que en derecho, lógicamente solo él, derecho, administra justicia, sabe de derecho, pero no tiene, digamos, conocimientos especializados en otras áreas del saber humano, de conocimiento científico, técnico, industrial, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, si existiera, dice, una demanda que requiera la opinión de un perito, lógicamente hay que pedir o hay que proponer esta prueba pericial. ¿Qué dice el artículo 193? Dice, la prueba pericial será admisible, dice, cuando los hechos requieran de conocimientos especializados. Así se hace incluso técnico. Entonces, por ahí va la justificación del informe pericial. Como decíamos que en materia civil todos los procesos y causas tienen connotaciones económicas. En un proceso civil, por supuesto, hubo una demanda de cumplimiento de contrato, cumplimiento de contrato. ¿Qué quiere decir? Que el que había construido, que es el contratista, por ejemplo, ¿no? Decía que el contratante o dueño de este edificio le debía $300,000.
esa era, digamos, la pretensión del demandante, porque él había construido todo el edificio de acuerdo a las cláusulas del contrato, habían pagado por $1 millón. Definitivamente, el contratante dueño le pagó 2/3 partes cuando le deudaba $300,000. Entonces, de por medio el conflicto medio que se complicaba porque era un edificio de 7 u 8 pisos y lógicamente había la necesidad de requerir la opinión de un perito. ¿Para qué? El juez necesitaba saber algunos elementos, necesitaba conocer algunos aspectos digo, de este tema de la construcción, porque si el demandante decía que debe $300,000 y el contratista o el contratante o demandador decía yo no le debo esa cantidad, porque definitivamente tampoco ha construido de acuerdo a lo que habíamos pactado, ¿no? Entonces, por un lado, el contratista o demandante le decía me debe $300,000. Yo he cumplido con todas las cláusulas y estipulaciones y además he entregado la obra como habíamos acordado. Pero lógicamente me debe $300,000. Y otra parte decía como defensa no me pago el saldo porque no reúne, digamos, las condiciones que yo había pedido para la construcción de la obra. ¿Había o no necesidad de pedir la intervención de un perito? No solamente para fijar el precio, ¿verdad? ¿Quiénes son los profesionales idóneos para tasar una construcción? Un arquitecto, pero sobre todo un ingeniero civil. El ingeniero civil sabe y conoce qué tipo de materiales han usado en la construcción, la resistencia de los materiales, la durabilidad, el tiempo de construcción, todas estas cosas que había que analizar para que el juez tenga mayores elementos de conocimiento. Se nombró un ingeniero civil. ¿Verdad que hacía falta la opinión de una persona profesional entendida en una determinada ciencia? Sí, efectivamente. ¿Y en qué casos necesitáramos, por ejemplo, la opinión de uno entendido no precisamente en una disciplina científica, sino en el arte? Música, pintura, ¿qué más? Hay otras expresiones artísticas, ¿no? A ver, vamos a hablar de arte. Pintura. Conocemos, ¿verdad? Los cuadros ahí en mamá y mamá. Salón, Síndaro, Artesana, no faltan exposiciones de cuadros. Pintores que ponen sus cuadros, ¿no? Cuadros al óleo, cuadros a... ¿qué más? Cuadros en acuarela, pintados en lápiz. Efectivamente hay muchas otras escuelas o corrientes de este arte. Y hubo un caso interesante de un abogado que compró unos cuadros, no me acuerdo mucho, y decía era $3,000 que había pagado por unos 10 cuadros, algo así. Le pagó al banco, el banco le vendió, ¿no? Pero definitivamente el banco no quería entregar porque había mandado a hacer un peritaje y vio que esos cuadros no costaban $3,000. Costaba más del triple o 10 veces más del valor que había recibido por esos 10 cuadros. Pero alguien en el otro curso me dice,
Pero ¿acaso el contrato no es ley entre las partes? Si acordaron entre sí, no debería de haber entregado. Sí, pero su valor era superior. Sí, acá hay una opinión que dice, pero su valor era superior, sin embargo, fijaron en un contrato. Lógicamente hay contratos nulos cuando estos se perfeccionan, dice, en un estado de urgencia, necesidad, qué sé yo. Entonces, no es nomás firmar un contrato y decir, pucha, a ver, le sacaré ventaja a esto porque definitivamente es un buen negocio. Entonces el banco mandó a hacer su peritaje y es cuál costaba nada. Entonces no le quiso devolver. Y dentro del proceso se tuvo que nombrar un perito, pero un perito en arte, ¿verdad? No era arquitecto, no era ingeniero, no era científico en ningún área profesional, sino era un pintor. ¿Es arte o no la pintura? Sí, ¿sabes? ¿No? Ustedes han escuchado hablar de algunos cuadros de famosos pintores. ¿Han escuchado hablar de Van Gogh? Sí, por eso. ¿Quién era Van Gogh? ¿Quién era Van Gogh? ¿Pintor de interiores o de cuadros? ¿En acuarela? Van Gogh fue un pintor holandés, ¿no? Seguramente del siglo pasado, de mucho más antes. Y si uno que es lego en la materia es ignorante, definitivamente ve el cuadro y dice, ¿qué es esto? Hasta las formas son desproporcionadas. Hay una pintura donde es un cuarto, una habitación donde hay una cama, una ventana y un patio ahí. O hay los lirios se llama, es un sembradío de flores, ahí hay un lirio que es blanco con relación a los otros que son azules, rosados, qué sé yo. Y hay un famoso cuadro que se llama Los girasoles. Vamos, murió pobre. Los pintores sí son pobres. Salen famosos cuando mueren. ¿No? Y Van Gogh fue uno de esos que vivía en una absoluta pobreza y el hermano de alguna manera les solventaba. Pero al final incluso perdió, o sea, terminó enloqueciendo, se barrió y cortó una oreja. Bueno, nadie le dio valor a los cuadros y dice que esos cuadros estaban tirados ahí en un gallinero. Bueno, por ahí aparece seguramente entenderse en la materia, de modo que esos cuadros se han ido subastando y vendiendo por millones de dólares, ¿verdad? Y hay coleccionistas de cuadros que pagan millones de dólares por esos cuadros de grandes pintores, ¿no? Por eso les digo, si nosotros nos encontráramos un cuadro y viéramos de que no es un bonito paisaje, hasta lo botamos, ¿no? No sabemos. Para eso hay necesidad entonces de un perito que dé su opinión sobre estos cuadros. Él dirá a qué corriente o escuela pertenece, qué técnicas se han empleado. ¿Han escuchado hablar de Picasso? ¿Ah? ¿Cuál es la escuela que él prácticamente funda o crea? El cubismo. Si alguna vez han visto un cuadro de Picasso, seguramente nadie le da valor a alguno, porque ¿y qué son esos garabatos? ¿Qué son estas cosas? ¿Verdad? Una nariz de perfil y un ojo al frente. ¿Qué es eso? Dicen. Esa es la escuela del cubismo. No conocemos mucho, pero los cuadros de Picasso cuestan millones y millones de euros. Es cuestión de conocer y saberlo. A ver, otros cuadros de grandes pintores, Salvador Dalí, Da Vinci, mucho más clásico que Da Vinci. ¿Qué obra se le atribuye a Da Vinci? Miguel Ángel. Mona Lisa, dice, ¿no?
cree que la Mona Lisa es cielo. Hay tantas teorías que han ido especulando y creen que la Virgen sí vestida del infierno. Pero lo que dice que encuentran en Mona Lisa es esa mirada que tiene algo de misterio. No, nosotros no encontramos nada de arte, no sabemos de arte, pero los expertos sí conocen. Otro cuadro famoso de Picasso es Guernica. Guernica. Es un cuadro que está ahí en el Louvre de Francia, parece. Un cuadro grande, delgado. Y ahí se ven unos caballos y unas cabras. ¿Qué es eso? Y dice que estaba en exposición el cuadro de Picasso Guernica y algún español, porque ese cuadro es un retrato de la guerra civil de España. Y algún militar de esa época vio el cuadro, no entendió nada y dijo: ¿y quién es el autor de este cuadro? No se entiende nada. Picasso le dijo: son ustedes los autores de la guerra civil. Ese es Guernica, es el retrato de la guerra civil. Pero como no hay cultura ni se conoce sobre estos temas, lógicamente uno ve un cuadro y dice: ¿qué es esto? No le da mayor importancia. Para eso necesitamos de técnicos en arte, ¿no? A ver, ¿qué otra expresión artística es? Yo que ponía el ejemplo de los compañeros en el otro curso. Hubo un plagio de nuestros amigos Carcas, una pieza conocida. En el Brasil le plagiaron y salió la famosa. ¿Qué? ¿Tú sabes qué pieza plagiaron? ¿No te acuerdas? Llorando se fue. Y los que plagiaron fuéramos. Claro, la famosa lambada. Sí, no, con seguridad que tú no has debido bailar esa pieza. Pero has debido escuchar alguna vez el ritmo. ¿Ah? ¿Han escuchado? Es contagioso el ritmo. Y además había que saber bailar, ¿no? No era fácil. Bueno, hacemos un poco ameno la clase porque esta va más sueño. Miren, los Carcas hicieron el proceso de ganar. Ahí tuvo que intervenir seguramente un perito, pero en música seguramente, ¿no? Porque ahí parece que miren no solo que se haya modificado la letra, sino el compás, el ritmo, o sea, cosas que nosotros definitivamente desconocemos y somos ignorantes o legos en la materia, ¿no? Por eso dice que en materia civil también, cuando los problemas tienen una connotación económica, porque en materia civil todo es finalmente dinero, ¿no? Todo es dinero, todo es patrimonio. Entonces, cuando los abogados atienden materia civil, para fijar los honorarios, primero se ubican en el valor del inmueble. ¿Y sobre eso cuánto es? 10%. El 10%, ¿no? La ley dice eso, el arancel dice 10%. Si fuera 100,000, $10,000, ¿no? Si fuera más. Entonces, jóvenes, miren, en ciencia, arte, industria, en alguna técnica, sí de verdad hay que recurrir a la opinión de quienes conocen y tienen un conocimiento mucho más especializado. A ver, ¿qué técnico interviniera en algún problema legal civil técnico, por ejemplo? A ver, hablemos de tráfico de armas o de armas, digamos. ¿Quién le puede dar el valor y dar un informe de previsión? Con seguridad que va a ser un armero, ¿no? Policía militar. Claro, puede ser un policía especialista en el área, puede ser un militar, dependiendo, ¿no?, del tipo de armas.
La antigüedad del arma, por ejemplo, es importante. Y también comentábamos en este tema del mundo del séptimo arte del cine. ¿Ustedes saben qué son los premios Oscar? Claro, es un concurso de las mejores películas cada año en marzo, ¿no? En marzo se premian las mejores películas. Lógicamente las actrices que son protagonistas de algunas películas, o incluso las invitadas, pero van vestidas con un grupo exagerados y visten de modistos o marcas conocidas. Seguramente son vestidos que cuestan también miles y miles de dólares, ¿verdad? Pero bueno, yendo un poco más atrás en el cine, han habido grandes artistas que han muerto. A Elizabeth Taylor, ¿la han conocido? ¿No? A otra vez, clásica. ¿Qué? No, claro. Incluso decían de ella que era de padre boliviano, ¿no? Raquel Welch. Más jóvenes, no. No las tienen. ¿Qué más? Y de esas grandes artistas, hay una película muy famosa, es un clásico del cine, Lo que el viento se llevó, muy famoso, ¿no? Y hay una actriz también muy hermosa que ha muerto y resultó siendo la princesa de Mónaco, Grace Kelly. Hermosa, se casa con el príncipe de Mónaco, Rainiero, ¿verdad? Y lógicamente era tan linda que el marido ya no la dejó filmar, ¿no? Le dijo, no basta. Filmó 3 películas, pero quedó famoso. Estas mujeres en algún momento han ido, o los coleccionistas han ido, digamos, subastando sus trajes. Lógicamente, para darle precio, quienes intervienen, gente especializada, los grandes modelos. Sí, de Marilyn Monroe. Aunque quizá ella usaba más otras cosas que vestidos, ¿no? De otra famosa, Brigitte Bardot. Pero sí, también de la princesa Diana. De la reina Isabel dice que lucía cada día, o estrenaba cada día. Tenía todo un equipo de costureras. Ella no podía definitivamente repetir un traje. No podía. Nosotros le damos duro, ¿no? Y dice lo anecdótico de la reina Isabel, dice que igual cambiaba los zapatos todos los días, pero primero los usaban sus empleadas o alguna empleada de ¿qué se llama? De confianza. Algunas tienen su equipo prácticamente para aguantar los zapatos porque le hacía doler prácticamente por la edad ya, ¿no? Por eso dicen, te quiero más que a mi zapato viejo, ¿no? El zapato no aprieta o aprieta. ¿Aprieta o aprieta? Aprieta. Muy bien, jóvenes, entonces hemos dado una larga introducción al tema de la pericia, la importancia de cuando los hechos requirieran de conocimientos especializados, hay que nomás pedir la intervención o el nombramiento de un perito. ¿Quién pide? La parte que definitivamente tiene interés en un informe pericial. ¿Ya? ¿Cuántos peritos? Les comento que el anterior procedimiento decía por cada parte un perito, ¿verdad? Entonces el demandante decía, señor, pues yo nombro a mi perito y nombraron al arquitecto ingeniero dependiendo de su conducta, nombraba a su perito. El demandado decía, yo también, señor juez,
torcido porque había nomás el soborno y de por medio el pago, ¿no? Es decir, el perito lógicamente quieres que te diga o te saca a tu favor o no, me pagas tanto, o quieres que saque como es nomás. Conocido de un perito aquí en Costa Rica, lo mismo por este lado. De modo que lógicamente cada perito le sacaba cara a su representante. Entonces el juez tenía que mandar un tercer perito, dirimidor se llamaba. Entonces eso llevaba tiempo, costaba más. Hoy el procedimiento dice un solo perito, salvo dice que las cosas o los problemas o las cuestiones o hechos a probar fueran demasiado complejos, podrán las partes peritas ser más de un perito, dice, pero normalmente es uno solo. Y si de verdad existieran algunas dificultades para que el perito pueda sacar un informe pericial claro y revisor, se puede, dice, acudir a quién, a los colegios de profesionales, universidades, institutos científicos. Ellos pueden, digamos, dar un informe que vaya a avalar o vaya a reforzar esos peritos. Pero es uno solo, dice, ¿no? Es uno solo. Ahora, ¿qué pasa? El perito propuesto, si yo soy el demandante, el contratista o el contratante, le voy a decir, señor juez, yo quiero que el perito haga su informe o su dictamen sobre estos 5 puntos, digamos, ¿no? Porque el perito no sabe tampoco qué quiere que se le informe o qué tipo de peritaje y por esto que tiene el peritaje. Entonces, por decir, el contratista decía, quiero que diga dónde se encuentra ubicado el inmueble. No, dependiendo de la ubicación también son de barrio, ¿verdad? En la zona sur van a ver en la zona cuántos metros, cuántos pisos, con qué base, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la otra parte dice, podrá oponerse a esos puntos de pericia. Por ejemplo, pues, ¿y para qué quiere el perito o el demandante averiguar dónde está ubicado el inmueble? Lo que se quiere es averiguar las condiciones de construcción. Puedo objetar, pero a la vez ese perito, no, esa parte contraria también podrá proponer sus propios puntos de perito. Bueno, entonces ahí va la cosa, ¿no? ¿Quién en última instancia va a poder más o menos dilucidar esos informes periciales, sacar un criterio común, ¿no? Aplicando el principio de la sana crítica y el prudente criterio va a ser el juez? Porque el juez dice, si no estuviera convencido o satisfecho del informe pericial o de los informes, incluso podrá apartarse, dice, de esos informes y podrá fundar sus propios razonamientos. Pero esto no es muy sustentable, porque definitivamente el juez no tiene realmente muchas cosas en materia técnica. Uno puede decir, yo desecho este informe pericial para que yo aplique mis propios criterios. Dime. Doctor, en este caso, para que el juez, digamos, pueda hacer dar su sentencia, podría él también solicitar la ayuda de un experto, ¿no es cierto? Para que pueda Pero por tomar su eso allá decisión. dice eso, ahí dice. Cuando se requiera conocimientos especializados se consultará, dice. Entonces, a ver, imagínate que el problema es la construcción de la terminal, dice que va a ser entregada en septiembre. Es una obra bonita, ha debido costar muchos millones, o ese exhibidor, digamos, ¿no? Entonces, ahí va a haber necesidad de un perito. Pero probablemente un solo perito, una sola opinión no va a servir. Entonces tenemos que consultar a la Universidad Mayor de San Simón. Ahí seguramente los arquitectos, la carrera o la
claro, la carrera de arquitectura, de ingeniería, podrán opinar también y confirmar, corroborar o desestimar ese peritaje, ¿no? A eso se refiere. O algunos colegios de profesionales, hay el colegio de abogados, colegios de arquitectos, de ingenieros, bueno, todos los profesionales están colegiados. Entonces, jóvenes, ahí más o menos se ve que el informe pericial tiene que coincidir en algunos puntos. Tampoco el juez es despistado como para no darse cuenta, ¿no? Alguien preguntaba y decía, ¿y si por ahí el perito falsea, no está diciendo la verdad? Lógicamente el juez tiene por lo menos un sentido común para ubicarse, ¿verdad? Y no hacerse tomar el pelo. En ese caso entonces lo tendrá que sustituir al perito. Pero los peritajes jóvenes los hace el perito y entrega en físico. ¿Cómo se ve en físico? Escrito, ¿no? Informe pericial, arquitecto tanto, deja en el juzgado el original para que vaya junto al expediente y copias para los que son parte del proceso, pueden ser 2 o 3 partes, y ellos tienen que tener ese informe y leer. Y dentro de los 3 días, dice, pueden opinar, pidiéndole al perito que haga mayores aclaraciones o aclare sobre ciertos puntos que no están muy bien explicados, están oscuros. Entonces sí pueden las partes, ¿verdad? Pueden pedir esas aclaraciones. Pero además, dice, en audiencia el perito tiene que ir y explicar. Han habido casos de peritos que eran muy competentes, y viendo de que la cosa no era tan fácil, incluso llevaban sus equipos, ¿no? Sus datas, pues, datas, y ahí gráficamente, objetivamente explicaban, entonces era más fácil entender. Y en ese momento el mismo juez opina, ¿no? No solo opina, pide aclaración. A ver, diga señor perito, las partes también, por supuesto, piden aclaraciones, ¿no? Si ve que la cosa no está muy bien elaborada, las partes piden aclaraciones y el mismo juez le dice, a ver, señor perito, ingeniero, arquitecto, explique esto. A ver, explique. En la audiencia es posible rebatir aquello, ¿no? Y si llegara al convencimiento de que ese peritaje no satisface, digamos, las expectativas del juez y de las partes, de algunas de las partes, lógicamente en audiencia va a pedir qué cosa, que se nombre otro perito, ¿no? Entonces ahí ya la cosa va más seria, porque no es cuestión de agarrar y aceptar el informe pericial, entonces ahí está. Ahora dice, la parte que solicitara el peritaje señalará los puntos de pericia, y hemos dicho, ¿no? Entonces, primero que procede cuando hay necesidad de la opinión de gente profesional en alguna ciencia, en alguna arte, industria, etcétera, ¿no? Y lógicamente hay casos mucho más precisos, o sea, por ejemplo, en la investigación de paternidad hay un examen científico, ¿no? ADN, ¿no? El ADN dice es o no es, ¿verdad? Un amigo comentaba y dice que después de que crió a la hija se casó, le comentan de que no era su hija. Bueno, es un tremendo conflicto, ¿verdad? Pero la hija lo tenía por padre, biológicamente no era, pero tampoco el padre podía rechazar el padre que no había sido padre, ¿no? Tantos conflictos de que quedarse con la duda. ¿Ah? Hay en aquella familiar hay pues una presunción, todo hijo tiene por padre al marido de la mujer, se presume, ¿no? Todo hijo tiene por padre al marido de la mujer, salva prueba,
lograr. Entonces, en su momento hay que nomás ir a cenar, no cenar, es un laboratorio que hay que estar. Es un privadito, pues. Tú estás pensando en penal. No, tiene un nombre, es el único laboratorio en Cochabamba, Bolivia, ¿sí? ¿Ya ves? Ya. Bueno, pero eso, antes, ¿cómo se establecía la paternidad? Primero que el padre empezaba a dudar, ¿no? Porque sí, cree que se le va a parecer el hijo. Sí. El juez señalaba una audiencia, ahí se presentaban cartas, notas para demostrar que el padre, no la mujer. Hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día nace y hay que ponerle directamente el apellido de quien creen que es el padre. Porque puede haber equivocación. Pero para evitar ese gran problema de la investigación de paternidad, para asignarle la asistencia familiar, era todo un proceso de años. Hoy en día no. Directamente nace el niño y hay que poner el apellido del padre. Ahora el problema es del padre o del achacado, ¿no? Él tiene que demostrarle que no es su hijo, pero entre tanto ya corre la asistencia familiar. Tendría que pedir la devolución de la asistencia familiar, medio complicada la cosa, ¿no? ¿Usted está de acuerdo? Yo para los varones, claro, ¿cómo le van a echar la culpa? Y antes era así, ¿no? Se presentaban las amigas, y me consta porque iba, lo visitaba, o la visitaba, le llevaba flores. Eso no era prueba, ¿no? Y hasta en un sentido hasta un poco jocoso, dice que el juez llamaba en la audiencia y lo llevaba al niño, dice, ¿no? Y lo llamaba también al padre, ¿no? Que es lo que a uno de buen cubero tiene que decir, porque hay saltos genéticos o no, compañeros. El hijo no se parece en nada, ¿no? Todo se parece. Le dice al doctor, mi hijo dice, hace meses que no abre los ojos. El que tiene que abrir los ojos es usted. El hijo es chino. Antes este horario era hasta las 10, ¿no? Sí. Había un buen, de verdad. Yo les digo honestamente, jóvenes, la actividad pedagógicamente, la atención dura máximo 40 minutos. Por eso que el profesor, pero eso pasa en el profesor que tiene formación de profesor. Porque acá no sé si serán profesores. Vienen a ser docentes, pero los profesores son otra cosa. En la normal nos enseñan a motivar la clase, saber cómo es caso para que nuestros alumnos se duerman, dar un poco de chispa a la clase, ¿no? Entonces, jóvenes, eso es importante. Dura pero 40 minutos. Y habemos, os digo, hay casos en que en provincias, por ejemplo, de 6:30 a 9:30 de clase, eso ventaja, dice, para el docente, para que no vaya 2 veces. Uno va a una provincia, igual, pues, el primer periodo se pasa bien, pero segundo ya. Claro, hay cansancio, esos jóvenes. Yo
yo mismo les digo, yo los miércoles trabajo a mediodía y luego 6:30 a 9:30. Aceptación del cargo, dice, una vez que ha sido nombrado el perito, pero ¿cómo el juez elige al perito? Hay un sistema ahí en el tribunal que seguramente el juez pide que le proporcione un perito y el tribunal le proporciona al perito, ¿no? Entonces, ¿quién va y le dice que ha sido nombrado perito? Es una de las partes, le dice, no han nombrado perito, vaya al juzgado a prestar su juramento. Entonces va el perito y lógicamente antes de aceptar revisa el expediente, si ubica más o menos en el problema, si no le dice mayor complejidad, acepta, ¿no? No va a tener que hacer un peritaje sobre un lote de terreno para decir cuántos metros tiene, no le dice. En el caso como el tiene que pensar dos veces el perito puede rechazar, ¿no? Puede rechazar. Entonces, en ese caso, inmediatamente dice nombrarán otro perito. Pero cuando al perito se le toma, dice el juramento, Secretaría del Juzgado hay que tomar revisión. Él jura, se compromete a, dice, hacer su peritaje de acuerdo a su leal entender y saber. ¿Qué podría ser esto? Se compromete, dice, de acuerdo a su leal entender y saber, que lógicamente tiene que ser un perito de buena fe, ¿no? Que no se va a inclinar a ninguna de las partes. Eso es ser leal, no solo consigo mismo, sino también con las partes. De acuerdo a su leal entender, pero tiene que ser un perito entendido en una determinada materia, área, ciencia, técnica, arte. Entonces entiende de esa manera. Y los peritos, dice, igual que los jueces, pueden ser recursos. Es que si el perito termina de la finalidad de su peritaje, y en ese caso la otra parte, ¿qué es lo que tiene que pedir? O sea, lo lógico es que el perito, digamos, se expuso. Eso es decir, me disculpo, ¿no? Yo no voy a participar del perito porque media una de estas circunstancias, amistad, enemistad, parentesco, algún interés, ¿verdad?, de favorecer o de perjudicar a una de las partes, y lógicamente ese perito no sería de verdad leal, ¿no? Entonces, tiene que excusarse, pero si no se excusa, hay que recusar, o sea, obligarle, ¿no? Pero para eso tenemos que demostrar de que de verdad media alguna de esas causas. Y lo último dice, es la primera parte del tema, dictamen inmediato. Dice casos que por la naturaleza y urgencia requieren un peritaje inmediato. Porque cuando se designa un perito, a ver, vemos el caso de no hay un plazo, el procedimiento no dice 15 días, 10 días. El perito lleva, saca el expediente, revisa, analiza, y lógicamente eso me lleva no solo días, no solo semanas, meses, a veces dura un año o más, ¿no? Entonces, lógicamente la parte diría, señor juez, conviene al perito que presente su peritaje, pero no se le puede, digamos, obligar a que lo haga en un determinado plazo, porque ese peritaje no resultaría siendo totalmente fidedigno, ¿no? Pues no hay plazo sobre. Simplemente el plazo y el término está ligado al prudente criterio del juez. Pero en algunos casos sí hay necesidad de que el peritaje sea inmediato, dice. A ver, si me ayudan a buscar un ejemplo, ¿en qué caso hay un peritaje inmediato? Urgente.
Tal vez en algunas materias tóxicas, en medicamentos, digamos. A ver, suponiendo de que están llegando vacunas, hoy en día estamos con ese gran problema de la influenza, y todo el mundo tiene que hacerse vacunar, va llegando una partida de vacunas, por ahí la vacuna es contrabando, se arma todo un relajo, ¿verdad? Y además esas vacunas tienen que se llama la cadena de frío, no sé qué, o sea, no es cuestión de agarrar la vacuna, ventilarla, ponerla en posición de las partes del cuerpo, que en este caso en el lugar y en el acto, ¿no? Creo que ese es un ejemplo. ¿Algún otro ejemplo? ¿No? A ver, la fruta, por ejemplo, camión de manzanas, de uvas, de lo que sea, todo de contrabando de la Argentina, hay que hacer el peritaje. No van a esperar, digamos, que el perito haga en un mes, 2 meses, porque finalmente en una semana las peras y las manzanas se pudren, ¿no? Entonces serían más o menos esos casos en los que sí requieren informe pericial inmediato. Entonces, ahí estamos. Dime. Bueno, aquí en el ¿Procedimiento? sí nos dice que primero está la aprobación del dictamen inicial. ¿Primero está la qué? La evaluación. Sí, el 198 de evaluación. La remoción, ¿qué significa? Ha sido nombrado un perito, las personas que nombran perito, pero luego rehúsa, dice el informe del dictamen. En el primer caso, la constante de los no hace nada, no cambia, ¿no? O renuncia. Renuncia, en este caso no renuncia. Simplemente que el perito no tiene que removerlo en el proceso. Establece,